Tricotiodistrofia es un término derivado del griego trico de pelo, tío, azufre, dis, defectuosos y trofe de alimento, que se acuñó por Price et al. En 1980 para describir un grupo de trastornos recesivos autosómicos caracterizados por síntomas de pelo y otras neuroectodérmicos quebradizas deficientes de azufre que comúnmente incluyen retraso mental y el crecimiento, la propensión a las infecciones, ictiosis, anomalías de las uñas, disminución de la fertilidad y las características de envejecimiento prematuro. Fotosensibilidad cutánea ha sido reportada en aproximadamente media de los casos y se asocia con una respuesta celular alterada a la radiación ultravioleta debido a un defecto en la reparación por escisión de nucleótidos, la vía de reparación de DNA que elimina un amplio espectro de lesiones, incluyendo el daño inducido por UV. Tres genes han sido identificados como responsables de la forma fotosensible de TTD, a saber, el XPB, XPD y P8TTDA. El descubrimiento de que estos genes codifican distintas subunidades del factor de transcripción IIH y la transcripción ha sido crucial para racionalizar el resultado clínico TTD y la variedad desconcertante de fenotipos patológicos asociados con mutaciones en los genes XPB y XPD. Características patológicas del TTD. Todos los pacientes TTD exhiben pelo ralo, seco y fácil de romper, caracterizado por un bajo contenido de azufre y cisteína y un bandas típico, llamado modelo de tigre cola, cuando se observa bajo el microscópico polarizante. Anomalías del pelo que se consideran en el sello diagnóstico de la enfermedad se asocian con un amplio espectro de síntomas clínicos que suele afectar a los órganos de origen ectodérmico y neuroectodérmico. Las distintas prestaciones comunes incluyen retraso mental y del crecimiento, anomalías de las uñas, ictiosis, fotosensibilidad de la piel, microcefalia, pis dermofacial, alteraciones oculares y esqueléticas, infecciones recurrentes y trastornos del desarrollo sexual. Además, se han reportado la pérdida de osteoporosis, las cataratas, la caries dental y de otras características de envejecimiento prematuro de la audición. Causas de la enfermedad. Esta enfermedad es debida a mutaciones en los genes ERCC2 situado en el brazo largo del cromosoma 9, ERCC3 situado en el brazo largo del cromosoma 2, GTF2H5 situado en el brazo del largo cromosoma 6 y MPLKIP del brazo corto del cromosoma 7. Las proteínas codificadas por estos genes actúan juntas como parte del grupo complejo de proteínas que corresponden a factores de transcripción general IH. Este complejo está implicado en la reparación del daño del ADN que puede ser causado por la radiación solar UV. El complejo TFIH también juega un papel importante en la transcripción de genes, que es el primer paso de la síntesis de proteínas. Se ha identificado al menos 20 mutaciones en el gen ERCC2, una mutación en el gen ERCC3, 3 mutaciones en el gen GTF2H5 y 8 mutaciones en el gen MPLI-KPIP, causantes de la tricotiodistrofia. Las mutaciones en los genes ERCC2, ERCC3 o GTF2H5 reducen la cantidad de complejo TFI-H dentro de las células, lo que perjudica tanto a la reparación del ADN como la transcripción de genes. Una incapacidad para reparar el daño del ADN probablemente subyace en la sensibilidad al sol de los individuos afectados. Los estudios sugieren que muchas de las demás características de tricotiodistrofia pueden dar lugar a problemas con la transcripción de los genes necesarios para el desarrollo normal antes y después del nacimiento. Se han identificado mutaciones en al menos un gen, MPLKIP, causantes de una forma no fotosensible de tricotiodistrofia. Poco se sabe sobre la proteína producida a partir del gen
MPLKIP, aunque no parece estar implicada en la reparación del ADN. No está claro cómo las mutaciones en el gen MPLKIP dan lugar a las diversas características de tricotiodistrofia. En algunos casos se desconoce la causa genética de la tricotiodistrofia. Esta enfermedad se hereda con un patrón autosómico recesivo del gen. Es decir, ambas copias del gen en cada célula deben tener la mutación para que se exprese la alteración. Los padres de un individuo con una enfermedad autosómica recesiva tienen una copia del gen mutado, pero por lo general no muestran signos y síntomas de la enfermedad. Discusión o problemática. El pelo está formado por dos familias de proteínas, las queratinas y las proteínas asociadas con queratinas CAPS. Estas últimas se clasifican en 11 subfamilias, según su mayor o menor contenido de azufre. Estas dos familias de proteínas forman la cutícula y la corteza del tallo piloso. Su expresión aumenta durante la diferenciación del queratinocito. Los filamentos intermedios de queratina son normales en pacientes con tricotiodistrofia, mientras que las proteínas asociadas con queratinas CAPS, ricas en aminoácidos azufrados como la cistina, muestran una reducción mayor a 50% en el contenido de azufre. También disminuye la serina, trionina y prolina, con aumento de contenido de ácido aspartico, metionina, fenilalanina, alanina, leucina y lisina. Esta alteración en la composición de las proteínas de la cutícula y la corteza del tallo piloso es la responsable de la fragilidad capilar. La cutícula es defectuosa y la corteza es vulnerable a los efectos de las condiciones externas. El 50% de los pacientes con tricotiodistrofia tiene una fotosensibilidad. Esta se relaciona con la alteración en la respuesta celular a la luz ultravioleta debido al daño del ADN, por defecto en el sistema de reparación de los nucleótidos dañados, complejo NER. Esta vía repara el daño en el ADN, incluido por el estrés oxidativo y los agentes alquilantes, y requiere la acción de 20 a 30 proteínas que reconocen la lesión y cortan los oligonucleótidos dañados, resintetizando de forma correcta el nuevo ADN. El defecto en algunos de los 11 genes de este sistema determina la afectación en la función del factor de transcripción general, que conlleva un alto riesgo de padecer cáncer cutáneo por hipersensibilidad a la radiación ultravioleta. Según se encuentra afectada la función del complejo NER, la transcripción o ambas, se observará una serie de características clínicas que componen diferentes síndromes, como xeroderma pigmentoso, síndrome de Cobb-Kynette y tricodistrofia. Síndrome de Pivot. Clasificación de la tricotiodistrofia. Tipo A. Hallazgos: pelo más uñas. Tipo B. Pelo más uñas más retraso mental. Tipo C. Pelo más uñas más retraso mental más foliculitis, retraso de edad ósea más caries. Tipo D. Pelo quebradizo más uñas, infertilidad, retraso del desarrollo, estatura corta. Tipo E. Ictiosis, bits, pelo más uñas más retraso mental, estatura corta, disminución de la función gonadal, cataratas más microcefalia. Tipo F. Fotosensibilidad más IBIT. Tipo G. Tricodistrofia con defectos inmunes, pelo más retraso mental más neutropenia crónica o deficiencia de inmunoglobulinas. Tipo H. Tricodistrofia con retraso mental de crecimiento intrauterino y desarrollo de infecciones recurrentes, cataratas y angioendoteliomas hepáticos. Diagnóstico. En estos casos, la prueba de pilotracción consiste en traccionar con los dedos del pelo de varias regiones. Debe ser positiva. Pruebas microscópicas. En la tricotiodistrofia, la observación del cabello a la luz polarizada muestra un patrón en la cola de tigre, que se produce por la alternancia de zonas oscuras y claras en el tallo piloso. Las áreas oscuras corresponden con las zonas déficit de azufre.
el estudio de microanálisis de rayos X para mostrar el marcado déficit de azufre. Pruebas realizadas en IBAM. En IBAM realizamos la detección de mutaciones asociadas con tricotiodistrofia mediante la amplificación completa por PCR de los exones de los genes ERCC2, ERCC3, GTF2H5 y MPLKIP respectivamente y su posterior secuenciación. Tratamiento. No tiene ningún tipo de tratamiento. Son tratamientos paliativos en función de que vayan saliendo cada uno de los síntomas. Se trata de sobrellevar de la mejor manera posible. Caso clínico. Paciente del sexo masculino de 2 años de edad, originario y residente del Distrito Federal, nacido a término por parto autóxico, inicia su padecimiento actual al momento del nacimiento con dermatosis diseminada a tronco y extremidades superiores e inferiores, constituida por discreta escama fina, blanquecina, xerosis moderada, el resto de la piel y anexos con hipotricosis marcada. Posteriormente presenta pelo escaso, quebradizo en piel cabelluda, cejas y pestañas y retraso psicomotor. Por lo que he referido al Servicio de Dermatología Pediátrica del IMSS, por las características clínicas se realiza microscopía polarizada, donde se observa la imagen de cola de tigre. Se cuantifica azufre, el cual se reporta por debajo de niveles normales. Con lo anterior, se realiza el diagnóstico de tricotiodistrofia. Actualmente el paciente se encuentra en vigilancia, así como soporte psicológico, social y familiar.